Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y ojo que hoy tenemos noticias bastante guapas y mejores que van a estar durante las próximas horas, porque sí. Primero que todo, hoy vamos a tener un evento de videojuegos, uno patrocinado por Sony PlayStation. Luego, tenemos noticias incluso de videojuegos que han estado en exclusiva para Nintendo Switch y que ahora llegan a Xbox, a PlayStation y por supuesto también al mundo del PC. Y la cosa no se queda ahí porque tenemos noticias varias y un calendario que empieza a dar más miedo que Silent Hill F. Pero para comenzar, de hecho, lo que quiero deciros es que para miedo las ofertas que nos están poniendo a través de Eneba. Si os pasáis por el link de la descripción, vais a llegar a una sección que se ha habilitado para estos últimos días del mes. Una sección que sobre todo tiene una selección precisamente de los videojuegos principales que han salido durante las últimas fechas. Y de hecho, con un nuevo código de descuento. El código sería el siguiente. Es 10 LATAM, todo junto, ¿vale? Todo eso lo ponéis y obtenéis un 10% de descuento, y teniendo en cuenta que estos videojuegos ya de por sí están rebajados, pues podéis ahorrar todavía un poquito más, aunque repito que este código solamente vale para esta sección. Yo la dejo por ahí enlazada en la descripción del vídeo y luego tenéis todo lo demás, pero bueno, al lío. Para comenzar vamos a ir con un par de noticias un tanto menores, pero no por ello menos interesantes. Por ejemplo, Borderlands 4. ¿Qué pasa con este videojuego? Pues, primero de todo, que ha sido un éxito de comunidad y que el videojuego está gustando muchísimo. Hasta ahí no cabe duda, pero la versión para Nintendo Switch 2 es una versión que no ha salido a la par que en otras plataformas, y esta parece ser que se va a retrasar. Estaba prevista para el próximo mes de octubre, al principio, básicamente en un par de semanas lo íbamos a tener ya, pero finalmente eso no va a ser así. El videojuego se retrasa en dicha versión indefinidamente. ¿Por qué no ponen una fecha concreta o exacta? Pues seguramente porque, como ahora vamos a entrar en un periodo vacacional, me refiero, el videojuego se lanza en octubre y si lo retrasas ya te estás metiendo en fechas navideñas y seguramente pues no quieran mojarse demasiado en ese sentido. Han dicho que van a trabajarlo lo máximo posible para que la experiencia esté a la altura. Y como digo siempre, casi mejor a sacarlo mal. Por otra parte, tenemos una pequeña actualización para Xbox. El historial de juegos parece ser que ahora se va a trasladar entre todas las plataformas, en el sentido de que ya sabéis que a vuestra Xbox podéis jugar a través de diferentes sistemas. Véase el PC, véase la propia consola y véase la nube. Obviamente no compartes todo el catálogo, pero el catálogo compartido va a aparecer en el historial como si estuvieras todavía dentro de la videoconsola. Ya sabes que cuando inicias te aparecen pues las últimas aplicaciones o videojuegos abiertos. La idea es que esto se traslade, repito, a todos los dispositivos, que digamos tengas la sensación de volver a estar en casa, que cuando abras tu Xbox o abras tu aplicación o abras la del PC, por ejemplo, sigas teniendo la sensación de que lo has dejado donde estaba, que ese ecosistema esté un poco más unido y sincronizado. Es un pequeño detalle, pero que la verdad se agradece. Esto pues empezará a aplicarse desde básicamente ya. Y desde básicamente ya también tenéis que mentalizaros para el evento que Sony PlayStation nos ha colocado esta noche. Un State of Play será la denominación que tenga esta presentación. No será un showcase como mucha gente estaba pidiendo, aunque yo también debo deciros una cosa. Algunos de los últimos showcase de PlayStation no se diferenciaban demasiado de un State of Play normal, casi que esto tiene más nombre, casi que esto es como más conocido, así que llega un punto en el que da exactamente igual. Y bueno, ¿qué detalles tenemos acerca de este y qué clase de cosas deberíamos de esperar para esta presentación? Pues a ver, han comunicado que va a haber tanto videojuegos propios como de terceras compañías. Hay lugar para básicamente que se anuncie cualquier cosa, pero contenido de Sony tiene que haber. Videojuegos exclusivos, videojuegos que le pertenezcan a la compañía, en plural, van a aparecer por este lugar, en un evento que tendrá pues un total de 35 minutos de duración, aunque en realidad en la página oficial lo que dice es más de 35 minutos. Puede que se alargue a 40 y seguramente tengan un espacio para una sorpresa de última hora, como suelen hacer
habitualmente. En principio, el único videojuego confirmado para esta presentación, y esto es de manera oficial también en el propio blog, es el Saros, este videojuego desarrollado por Housemarque, la misma gente que nos trajo Returnal, ni más ni menos. Un título que de hecho va a tener un espacio de 5 minutos dedicado. Un videojuego que de hecho ya se sabe que llegará a PlayStation 5 durante el próximo año 2026. Eso es una fecha oficial, pero de momento no se sabe nada más allá de eso. Y bueno, pues en esta presentación, en este evento, seguramente nos muestren un poco cómo funciona el videojuego, al protagonista y cosas por el estilo para que más o menos nos vayamos haciendo una idea. Quién sabe si la fecha definitiva. Pero más allá de eso, juegos de terceras compañías perfectamente podemos esperar Resident Evil, mismamente. No sé si aquí Sony PlayStation ha podido llegar a alguna clase de acuerdo porque con Capcom las cosas ya no son básicamente como antes, pero bueno, también podemos esperar incluso, ¿por qué no?, un nuevo vistazo a videojuegos ya anunciados previamente de otras compañías. Pero hombre, cuando uno ve un evento de PlayStation espera ver más videojuegos propios y aquí es donde entran las muchas especulaciones. Como por ejemplo Wolverine, el título del gran personaje de Marvel que en este caso, según todos los rumores, debería de estar aquí. Deberíamos de echar un vistazo y posiblemente incluso con una fecha estimada para el próximo año o el siguiente. 2026-2027 es la fecha tentativa. Más allá de eso, de Sony, ¿qué más podría haber? Nioh 3 va a tener su propia presentación, con lo cual yo en lo personal no esperaría verlo aquí. Además, incluso ya se ha filtrado la fecha de lanzamiento y la vamos a comentar ahora. Pero bueno, en cualquier caso, el evento va a tener lugar a las 11 de la noche, horario peninsular español, 10 en Canarias, echado en torno a las 5 de la tarde, horario costa este de los Estados Unidos de América. Luego, tened en cuenta más o menos que debería de ser en torno a las 3 de la tarde en horario Ciudad de México, para ser un poco más exactos y para que más o menos os podáis ir haciendo una idea. Lo vamos a retransmitir por aquí, empezaremos un poquito antes para ir comentando un poco la jugada y luego pues saber qué es lo que nos tienen que anunciar. Sony, en cuanto al calendario, debería de echar un vistazo a cositas nuevas, a alguna apreciación sobre títulos que todavía no estén anunciados. Por cierto, no va a estar Marathon. Eso lo han comunicado ya oficialmente por ahí, ¿eh? Marathon no va a tener hueco en esta presentación. Y la verdad que empieza a sonarme que ese videojuego va a tardar mucho en tener el lugar y cuando salga veremos cómo sale. Pero en fin, vamos allá con las grandes noticias que nos ha dejado la saga Yakuza en las últimas horas, porque de momento ya sabéis que Yakuza 0 era un videojuego que se había lanzado exclusivo para Nintendo Switch, con un mogollón de mejoras y por supuesto lo más interesante, el idioma español. Pues la cuestión es que ya sabíamos también que la primera y la segunda entrega estaban anunciadas para próximamente, a finales de este año así vamos a tener para Nintendo Switch, y sí, la seguiremos teniendo para dicha videoconsola, pero no será la única, porque a partir del 8 de diciembre Yakuza 0 y también tanto la primera como la segunda entrega en versiones remasterizadas y en español llegarán a PC, a Xbox y a PlayStation 5. Incluso hay anunciadas para todas estas plataformas ediciones en formato físico. Un auténtico bombazo que de verdad, pues la verdad me alegra muchísimo, sobre todo porque ayuda a que estos videojuegos lleguen a todas las comunidades después de tantísimo tiempo y después de que seguramente a muchos se les atascasen, porque algunos pues no hemos podido disfrutar al completo de la saga Yakuza, principalmente por la barrera del idioma. Pues ahora va a ser posible. Yo a Yakuza 0 ya le he echado un vistazo en Nintendo Switch 2 y lógicamente pues en estas plataformas entiendo que rendirá todavía un poco mejor, aunque los contenidos, os aviso, van a ser exactamente los mismos. Y por cierto, si tenéis dudas, no hay sistema Play Anywhere anunciado en el caso de Xbox, al menos por ahora. Pero la otra gran noticia es que han aprovechado para anunciar también Yakuza Kiwami 3. Sí, este videojuego va a llegar, ojito con esto, durante el próximo mes de febrero. Ojo, porque se nos va a acumular básicamente la tarea. Y además, que no solamente va a ser la clásica remasterización visual y gráfica, no, sino que de hecho van a implementar un estilo de lucha completamente diferente para nuestro protagonista. Y por supuesto el videojuego va a tener una cara completamente distinta. A ver, este videojuego va a ser
ser como si estuvieras viendo un nuevo juego de la serie, un nuevo juego de la saga. Y lo más interesante, llega el día 1 para todas las plataformas. Este será de lanzamiento multiplataforma. Y todavía más interesante que eso que pueda haber, pues que va a traer una expansión. Sí, Yakuza Kiwami 3 va a traer una expansión de historia con Yoshitaka Mai, un personaje que ya conoceréis de la franquicia y que en este caso pues va a tener un estilo de lucha completamente distinto y su historia paralela. No te lo van a vender por separado en principio, sino que de hecho va a venir incluido en el videojuego. Costará unos 60 pavos aproximadamente, pero bueno, teniendo en cuenta de que se trata de un remaster por una parte y de una expansión videojuego incluido por otra, pues la verdad que simplemente me queda aplaudir a esta gente. Yo creo que esta vez, la verdad que han hecho las cosas bastante bien, aunque Sega con algunas cosas suele ser bastante usurera, pero bueno, ya comentaremos esto cuando veamos los paquetes de contenido, pero hasta la fecha, todo estupendo. Ya sabíamos que estos videojuegos no iban a quedarse en exclusiva para Nintendo Switch. Yo lo que pasa es que no los esperaba tan pronto en otras plataformas. Lo llego a saber y me hubiera esperado un poquito, porque al Yakuza 0 en realidad, que lo tengo por aquí en formato físico para la Switch 2, no le he podido dar básicamente tiempo. O sea, no ha sido una de mis prioridades porque, bueno, al fin y al cabo se trata de videojuegos clásicos y tengo un Yakuza relativamente reciente jugado. Pero en fin, como digo, al final ganamos todos. En este caso, fijaros, tal y como estáis viendo en pantalla, cómo se acaba de poner el calendario del próximo mes de febrero 2026. Todavía no hemos terminado 2025, todavía estamos en septiembre, nos queda un trimestre por delante cargado de videojuegos, o sea, un trimestre inasumible para mucha gente. Pues ojo a ese segundo mes del próximo año que viene con los siguientes títulos. Por una parte está el que acabo de confirmar, Yakuza 3, que va a lucir básicamente como si fuera un videojuego completamente nuevo. Me refiero que es que además trae contenido completamente nuevo. Pero es que además de todo eso, también parece ser que al principio del mes, concretamente hacia el día 8, si no recuerdo mal, llega Nioh 3. Esta fecha o esta digamos tentativa se ha filtrado a través de Amazon en Japón. Allí pues se ha establecido esa fecha y de momento incluso es que no la han corregido. Parece simplemente que han adelantado lo que deberían de decir en los eventos que vengan ahora. No sé, la verdad que es bastante curioso y tóxico. Pero bueno, Nioh 3 también estaría para ese principio del mes de febrero. Y luego, ¿qué tenemos más por ahí? Pues poco más tarde tenemos Resident Evil Requiem. ¿Qué os parece? La verdad que está bastante interesante ya para comenzar el mes, ¿verdad? Pero si no os interesan estos videojuegos, pues ojo, porque tenemos la versión reimaginada de Dragon Quest 7. Sí, también está para ese mes de febrero y también, más interesante, está para todas las plataformas. En realidad, salvo Nioh, que se lanza para PlayStation 5 y PC, todos estos videojuegos son multiplataforma, aunque si queréis un exclusivo tenéis uno de Nintendo, el Mario Tennis, que también se lanza durante ese mes de febrero. En serio, es una maldita locura. Esta industria parece que todavía no quiere aprender que las fechas de lanzamiento y todo eso tan pegadas al final es lo que transcurren en diversos fracasos. Nintendo pues seguramente sea la que más tranquila vaya porque alguno de estos videojuegos no llega para su plataforma y digamos que licencias tan asociadas a la consola como Mario no van a fracasar, siempre les va a ir bien. Pero lo que se trata del ámbito multiplataforma, de lo que se trata de videojuegos que llegan a todos los sistemas, la cosa ya va a empezar a estar un poco más complicada. Y yo lo personal dentro de estos videojuegos es que les quiero entrar a todos. O sea, ese mes de febrero, tal y como está anunciado ahora mismo, es un mes en el que básicamente quiero jugar a todos estos títulos. Y además los quiero jugar de lanzamiento. ¿Cuál será el sacrificado? Pues me dolerá. Pero posiblemente el Yakuza 3, porque no es tan nuevo, aunque se sienta nuevo. Pero lo dicho, eso ya lo discutiré con el Semos del futuro. Ese será el que tenga el problema, no yo. Yo tengo otros ahora mismo. Pero bueno, me gustaría que en la caja de comentarios fueseis opinando sobre esto. ¿Qué haréis vosotros con los calendarios? ¿Pensáis que esto es completamente desproporcionado? Alguno dirá pues que
cada uno lo asume de una manera diferente, que por supuesto no hay que jugar a todo de lanzamiento, pero claro, yo es que me dedico a crear contenido y hay gente a la que le gusta estar al día con las cosas, así que nada, pues lo dicho, esto sería el principio del año que viene y luego pues lo que tenemos en marzo, que no va a ser mucho menos, pero ahora vamos con otros detalles. Y es que volviendo a la actualidad, volviendo al presente, tenemos un videojuego que se ha lanzado y que de hecho está gustando mucho, pero no tanto las decisiones técnicas que ha habido detrás de este título. Se trata de Silent Hill F, un videojuego del que hemos hablado bastante en el canal, trayendo toda la actualidad, y próximamente, seguramente el domingo, os deje mi análisis completo si es posible. Pero en fin, ¿qué es lo que está pasando con este videojuego? Pues que a nivel de optimización han salido ya varias comparativas y análisis y la cosa es espeluznante. El videojuego luce bien, el videojuego se ve bonito, el videojuego ni cabe duda que decir que visualmente es un espectáculo visual en muchos sentidos, valga la redundancia por aquí, pero se han sacrificado bastantes cositas para que el videojuego pueda verse de esa manera y se ha vuelto muy atrás en el tiempo, ya que por lo visto en las versiones de consola más potentes el videojuego rescala la imagen desde 720p e incluso 360p. Estos datos se han podido saber, repito, a través de diversas comparativas. A partir de ahí, pues llevan a que el videojuego se pueda ver a resolución de 4K y también de 1080. Pero la cuestión es que el videojuego parece que de manera nativa ni siquiera tiene una resolución HD. Y eso a mí la verdad que me inquieta muchísimo, es algo que debería de ser normal a día de hoy, pero no, básicamente se utilizan una serie de tecnologías para simular una resolución más interesante. Y esto pues incluso se traslada a PlayStation 5 Pro. La plataforma donde se supone que todo lo vamos a jugar de una manera más óptima, resulta que es la plataforma donde más quejas está habiendo, principalmente porque solo hay un modo de rendimiento y este pues no termina de funcionar precisamente bien. Quizás deberían de haber puesto alguna opción más, pero bueno, no se descarta que a futuro primero de todo lo mejoren y obviamente den alguna alternativa, pero ahí está teniendo muchos problemas. Aunque ¿sabéis a qué videojuego podéis jugar en PlayStation 5 Pro? Al Baby Steps. Sí, este videojuego ya se ha lanzado al mercado, salió durante el día de ayer y no lo está jugando nadie. Se me olvidó hasta a mí, que os doy aquí la fecha de lanzamiento básicamente de manera constante. Cada semana os las voy poniendo encima de la mesa, pero le quería echar un vistazo. El videojuego finalmente vale 20 pavos. El videojuego vale precio Silksong. Ahí pues se ha estado jugando un poco con fuego, pero bueno, yo creo que dentro de los independientes es correcto. Los análisis han sido relativamente aceptables. La versión de PlayStation 5 no tiene buenas valoraciones, la versión de PC pues un tanto mejores, al menos según los analistas de prensa. Yo dejo el dato por aquí y que cada uno ya pues tome su decisión, pero bueno, ya sabéis que estamos ante el videojuego del año sin ninguna clase de discusión. En fin, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los diversos temas que hemos tratado hoy y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo y nos vemos esta noche.